Hola amigos, después de algunos meses de ausencia, regresamos con otro tema, obligado por las circunstancias de la pandemia y obligado también porque de alguna manera me ha correspondido hacer frente apoyando a gente que ha estado bajo los efectos de esta, gente de la que quiero hablar y llevar una palabra de aliento a través de mi experiencia con este trabajo que he estado haciendo. Probablemente la muestra que yo tengo para hablar acerca de ello no sea representativa y desearía que no lo fuera. Es decir, que no sea representativa de la mayoría del liderazgo en el país. Porque estoy atendiendo gente distribuida en diferentes estados, en diferentes ciudades, localidades, remotas, cercanas, citadinas y no. Y he aprendido un poquito que me faculta para poder llevar una palabra como esta, a la que he titulado Pandemia, Crisis y Resiliencia. Y si esto que habré de considerar contigo te resulta benéfico, no dudes en reenviarlo a tus contactos, porque habrás de ayudarlo. Tal vez importe poco que yo tenga más likes. Eso es poco importante. Lo que me interesa es que puedas compartir esto, que habrá de ser de ayuda para ti, muy probablemente. Y quiero sustentarme en una expresión de David que se localiza en uno de sus salmos, en el 102, verso 6, que dice: soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Y es que toda enfermedad es una crisis, ya sea del cuerpo o de la mente. Y las situaciones de riesgo de igual manera. De forma tal que la pandemia COVID-19 se ha instaurado en el planeta acabando de forma inédita con millones. Algunos dicen que 10% de la población mundial. ¿Será? ¿Quién sabe? Pero está afectando psicológica, afectivamente a muchos más millones de los que pudiéramos imaginar. El mismo liderazgo ministerial ha sido afectado tremendamente. Y ellos han caído en una trampa sutil. Creyeron que requería de sus armas para ser contrarrestada. Declaraciones de dominio sobre el virus, fe, cancelaciones de los efectos sobre sus cuerpos, decisiones de enfrentar las posibles infecciones, convocando con mucha fe a sus feligresías, expresiones que denominan decretos para anular las posibilidades de contagio y más formas que creían correspondía aplicar, teniendo que a solas tragarse sus palabras y acciones temerarias, pues han sido acciones fallidas que se les han revertido y al parecer han sido avergonzados, pues se equivocaron algunos de ellos, su desafío a la naturaleza. Y hay una gran nube de testigos que les han visto y se ríen de ellos y se han tenido que recluir, no solo por las determinaciones sanitarias y gubernamentales, sino por la vergüenza de no saber qué responder a sus señalamientos y acusaciones de los de adentro y de los de afuera. Mismas reacciones que a los más honestos los ha llevado a pedir perdón a sus seguidores, pero otros han inculpado a terceros para deslindarse de sus respectivas fallas. Ese es el hombre, el ser humano, complejo en toda latitud, credo, estrato e ideología. Pero veamos los efectos en la mente que han generado reacciones primitivas.
De ahí la necesidad de intentar hablar de estos múltiples daños en cuerpo, alma y espíritu que están teniendo mis hermanos en el país, lo cual les ha producido un mínimo de desencanto y frustración, padecimientos físicos, somatizaciones, hasta que en algunos casos raros y lamentables, les ha llevado a la apostasía por el desencanto. Su mente inclinada, en algunos también de los casos, a lo espiritual no les ha facilitado asomarse a lo psicológico sin sus lentes ministeriales, a lo psicológico y a lo circunstancial, y han magnificado sus estrategias que para estos casos han sido inoperantes porque se relacionan con la pandemia, sin menospreciar la Biblia y las prácticas cotidianas, y que sin embargo algunas de ellas no concibe hacerlas a un lado, pues forman parte de su sistema de valores y de hacer frente a su cotidianeidad. Les resulta inconcebible soltarlas para estos menesteres que no corresponden al orden espiritual, y aparecen entonces la frustración, el descontento, el dolor, desencanto, etc., al no encajar o no poder explicarse por qué la vara de Aarón ni se convierte en serpiente ni se traga a las otras serpientes de los encantadores de Egipto. A pesar de que cree que ha sido llamado a estar frente a Faraón para demostrarle el poder de Dios, pero ni fue llamado a ello, ni tiene en sus manos la vara de Aarón. Y ello confunde su teología, y su razonamiento les lleva a dudar del poder liberador y sanador y protector de Dios. Y concluye que algo está mal en él o en aquellos a quienes trata de ayudar. Y como busca y no encuentra mal en sí mismo, entonces proyecta culpa o responsabilidad en los demás, para así salir bien librado, eximido de sus propias fallas, llegando a desarrollar conductas impropias de un adulto analítico e inteligente, que cae en actitudes y o acciones solo para defender lo que conserva en una lucha que está perdiendo él, y no Dios, sumergiéndose en preocupación, angustia, zozobra, depresión, insuficiencia, automenosprecio, sensación de indignidad, concluyendo que o se equivocó de vocación o ha sido abandonado por Dios a causa de su falta de fe o de algún fallo oculto o inconsciente. El guía espiritual, asemejándose a un pelícano en el desierto, porque el pelícano se encuentra con frecuencia en ríos, lagos y pantanos de Palestina, a veces sobre los árboles, y habita en lugares desolados o en ruinas. Esa ave puede volar a un lugar solitario donde adopta una postura melancólica, hundiendo la cabeza en los hombros y quedándose tan inmóvil que podría confundírsele desde lejos con una piedra blanca. Permanece en esa postura varias horas, erguida, por lo que se asemeja a ese estado de quieta melancolía al que alude el salmista cuando ilustra la intensidad de su pena. Me parezco al pelícano del desierto, soy semejante al pelícano del desierto. La referencia de David es posible que aluda a la inclinación del pelícano por esos lugares solitarios y desolados, y la Biblia lo utiliza como un símbolo así de desolación total, terrible. Y un pelícano requiere alimento marino, especialmente de peces, y su hábitat son, repito, ríos, mar, riberas, y en el desierto no tiene alimento alguno a la mano, y tiene que recorrer en ocasiones hasta 100 kilómetros para alimentarse,
y para regresar, para protegerse y pernoctar. Cuánta similitud con su situación buscando el cobijo de la naturaleza y quizás llorando solo David y lejos de los suyos, igual que está sucediendo con el pastor, fuera del grupo y sin tener a su lado a un Jonatán que en otro tiempo le pudo haber ayudado a David y sin ninguna de sus esposas o concubinas a su lado, con los afectos y sus necesidades psicofisiológicas nulificadas o reprimidas, resintiendo el abandono aún en la intimidad, que solo los hombres sabemos lo que es eso. Hoy, David está solo y acuitado, igual que el líder. Se sabe y se siente rechazado y en riesgos máximos, asemejándose más al pelícano como ave impura e inmunda, cual la consideraba la Torá. Sí, qué descripción tan exacta y patética le fue inspirada a David para describir la situación de muchos de los líderes bajo los efectos secundarios de una pandemia y sus múltiples consecuencias. Pero también el búho es usado como una analogía del pastor, un búho de las soledades. El líder, en su faceta de búho, despierta por las noches por la preocupación, oyendo y mirando en torno suyo, fijo en su rama y girando más de 180 grados su cabeza, con cierto grado de paranoia que adolece. Bajo la amenaza de la actual situación. Agudiza sus sentidos, su sabiduría, como lo han representado al búho los estudiantes de leyes, asemejándose también su aislamiento al que ha sido empujado por el encierro pandémico el pastor, al búho que habita en lugares solitarios o ruinas, huecos de las rocas o de los árboles del desierto. ¿Qué sintomatología o efectos de lo que yo podría llamar el síndrome del búho de las soledades está teniendo el líder? En su derredor resiente la muerte, la enfermedad, familias desunidas a las que no puede ayudar, futuro oscuro que no puede adivinar, sin trabajo que conseguir, subempleado en su propia congregación, o algunos se han ido a buscar alguna forma de ingresos adicionales, otros con medio sueldo, sin futuro y sí con posibilidades de contagio. El salmista refleja en ese texto su enfermedad y desesperación, angustia, debilidad, cansancio, tiene fiebre, sequedad de boca y garganta, insomnio y cree o siente que se está muriendo. Un dolor que solo él puede describir o quizás ni lo puede hacer en su totalidad. Todo esto le provoca una profunda sensación de soledad que le recuerda a este búho del desierto. Y lo refleja escribiendo quizás en una gruta, en una cueva o bajo un árbol que lo oculte de sus perseguidores lo más posible. Está en familia, pero quizás sin intimidad con ella y también sin apoyo de amigos. Busca protección y cuidado de su cónyuge, pero ella misma requiere la fuerza de su esposo. Y a la vez ambos desean cuidar a los suyos y protegerlos, pero también su cobijo. Y es mejor darles a los hijos lo poco de atención que puede, pues sus fuerzas
les están agobiando y agotando. El líder busca no permitirse que lo vean flaquear y sin embargo, en ocasiones no lo logra. Teme la incertidumbre de provisión a los suyos, pues los diezmos son raquíticos. Se han reducido al 50 o más todavía, mientras que los gastos se incrementan, las deudas se acumulan, los amigos no están cerca o se los llevó la pandemia junto con algún familiar amado, o se suma su propio duelo con la muerte de sus familiares o hijos o hermanos que se han ido. Enfrenta muerte, enfermedad de los suyos o amigos, dolor, desaliento e incomprensión son su pan diario. Y bien lo dice el mismo David en el Salmo 42. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Ahora, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi Dios. Mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti. Qué terrible ambivalencia el que presidía las festividades, que encauzaba y conducía al acercamiento a Dios, hoy está gimiendo con las demás ovejas. Y lo peor, no puede llorar en el hombro de algún amigo, pues él, pastor, líder, por la naturaleza que se le ha impuesto, le demanda lamerse solo las heridas que ya supuran a solas y llora sin nadie a su lado. Solo Dios está ahí y le parece tan distante, pero requiere un hombro para apoyarse, un abrazo de consuelo o condolencia que nunca llega y que cuando alguien aparece cual ángel, se confirma la consigna de Job 33. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tiene misericordia de él, que lo libra de descender al sepulcro, que haya redención, su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Esto es lo que le hace falta, el apoyo de un mediador entre él y su entorno, entre él y tal vez también Dios, para paliar las conflictivas externas e internas y llevarlo a un punto de inflexión para remontar la cuesta que tiene enfrente. Y por otra parte, su misma feligresía le prohíbe llorar, pues no le permite que muestre su naturaleza humana, le exige directa o indirectamente una naturaleza sobrenatural, o por lo menos un estoicismo, quietud, tal vez ficticia, que evidencie su fortaleza por sobre todo y ante todo. Con algunos de ellos se evidencia que lo han dejado solo, y llora por esa paradoja. El pastor necesita a su propio pastor, y al igual que sus ovejas, bala por los pastos, el frío, el hambre y la soledad. Y como me dijo uno de mis pastores asesorados,
Durante esta pandemia son más importantes los empleados que recogen la basura que el pastor. Pues para su trabajo, para los ajenos y lamentablemente también para la feligresía, el trabajo del pastor es menos importante e intrascendente en estos momentos de necesidades de salud alimentaria o de seguridad y protección. No está siendo bien valorado y lo lamenta y le duele. Y busca a otros y no encuentra el consuelo, porque no tiene amigos. Su estatura le ha hecho no hallar sus iguales fácilmente y la compañía que requiere pues no es física, es afectiva y de intimidad y no es nada fácil de encontrar. No hay con quién ir, con quién sentarse a tomar un café y abrir su corazón. Está quemado internamente. Sus afectos de amigos no son cubiertos. Le consumen sus necesidades que él mismo desconoce que tiene. Se le puede ir el apetito. Le agobian la soledad, la distancia, el abandono, la muerte, el desamparo, la indefensión aprendida, la falta de intimidad de Dios y con Dios, la falta de un amigo y a veces de un cónyuge, de quien resiente su distancia, real o ficticia, que percibe cual niño desamparado. El desaliento y la tristeza mismas que no les son fáciles de asimilar. Y si acaso se diagnosticara, lo haría con un periodo de crisis existencial. O creerá que es algún mal orgánico o de tristeza lo que le acomete. O se duele, peor, al creer que es un castigo de Dios para corregir algún pecado pasado o presente. Inicia una lamentable distorsión de su percepción de la naturaleza del Padre. Pero nunca podrá imaginar que se trata de todo un trastorno de depresión mayor con ansiedad y angustia, pues es un efecto de todo cuanto inéditamente está enfrentando, sin las herramientas que jamás ha usado, pues nunca había experimentado situación semejante. Misma anomalía que le puede llevar a la postración y les está llevando a muchos a ella, o atención psicológica o psiquiátrica y a algunos hasta hospitalaria, si no busca ayuda. Necesita un mediador muy escogido, un forjador de vida, un reparador de portillos, un restaurador de calzadas para habitar, un apoyo, un asesor espiritual, muy difíciles de localizar, pues algunos de ellos están en la misma situación y también enclaustrados. Sin embargo, tenemos algunas opciones. Busquemos protección y abrigo en los brazos del Padre. Busquemos un amigo, formemos 1 o 2 chats, usemos las redes para iniciar un acompañamiento con otros en la misma lucha ante el presente mundo convulso, para compartir el pan, la sal, las penas, alegrías y las esperanzas, los ánimos, las fuerzas. Aprovechemos las crisis para sacar de ella provecho, valga la redundancia. Porque a río revuelto no solo es ganancia de pescadores, sino también de pecadores. Pues este periodo de crisis podría desarrollar nuevas estrategias de alcance y amistades. Pues aunque a río revuelto ganancia de pescadores, principalmente, si se planea, se programa de forma apropiada, se busca la ayuda de Dios y se identifican las necesidades de la población que nos rodea, se pueden aprovechar para proporcionar apoyo y en consecuencia alcance de gente que necesita de Dios. Echemos una mirada a lo más íntimo de su ser.
El líder analiza que si bien es cierto cuánto nos dolemos en estos días, también es cierto que no hemos sido abandonados. ¿Estás experimentando en carne propia el lamento de David, amigo? Él dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Te avergüenza que los demás vean que eres tan humano como cualquiera? Considera el análisis de un proceso continuamente degradante retratado por Pablo, mismo que también corresponde a los líderes y primeros creyentes de la iglesia primitiva. Y dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Sin embargo, no hemos de llegar a lo que no soportaríamos. Dice Pablo otra vez, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desmayamos. Nadie nos ha dicho que habríamos de ser librados de cuanto corresponde al sufrimiento propio de ser cristiano y que tiene propósitos de eternidad. Pero tenemos, dice la palabra, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y por último, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así entonces puedo hacer lo que yo llamo una profecía científica. Te voy a recomendar que los que no conocen sobre esto, chequen en algunos de mis videos en Facebook o en YouTube con mi nombre y con el título Profecía Científica, para que tenga mejor idea de lo que quiero significar con ello. Y fundamentando esta profecía científica en mi conocimiento de la palabra, las circunstancias, mi conocimiento de la mente del líder, de las profecías y de la naturaleza de Dios, y con base en esta próxima lectura que les voy a hacer, la sustento. Dice Isaías 34, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañera. La lechuza también tendrá ahí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañero. Pero quiero resaltar esta porción. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas.
yo veo una reconstrucción de las labores para mis amigos, los líderes. Y por eso me atrevo a hacer esta profecía científica. Se recuperarán aquellos que se mantengan, venciendo cuanto estamos presenciando en este periodo de penalidades. Y regresarán a continuar sus ministerios ya por las redes o de manera subrepticia, en lo que podría ser la inauguración de nuevos sistemas de alcance y mantenimiento del alimento a aquellos que fueron puestos bajo su cuidado, a pesar de las leyes, las calamidades y las plagas que todavía se dice vienen a incrementar las penalidades en nuestro planeta. Deseando que Dios respalde tu persona y tus actividades. Ahí donde te encuentras, te mando un saludo, mi queridísimo amigo, líder y pastor, que estás bajo una situación difícil. Que Dios te guarde.